Soy Tatiana Vázquez, @TatiVázquezR en Twitter. Soy Catalina Franco Restrepo, @CatalinaFrancoR en Twitter, y este es el Universo No Apto, un espacio para contar historias humanas que nos permitan descubrir nuevas miradas frente a la vida desde la diversidad. Te invitamos a conocer una cara distinta de los personajes, a oírlos conversar de fondo y sin afán. Este es un universo no apto para quienes no están abiertos a las nuevas ideas. Aquí resaltamos la humanidad y la libertad. Bienvenidos al segundo episodio del podcast Universo No Apto, en el que conversamos Catalina Franco Restrepo, periodista y magíster en Relaciones Internacionales, y a quien encuentran como @CatalinaFrancoR en Twitter. Y quien les habla, Tatiana Vázquez, periodista y magíster en Administración, me encuentran como @TatiVázquezR en Twitter. Hola Cata, ¿cómo vas? Cuéntanos quién es nuestra súper invitada hoy. Hola Tati, me alegra saludarte en este segundo capítulo que además abre Universo No Apto para 2022, un año en el que es fundamental conversar sobre temas humanos en Colombia, y por eso tenemos esa invitada tan especial que dices, Sara Jaramillo Klinker. Ella es escritora y periodista colombiana que ha publicado 2 novelas preciosas, Cómo maté a mi padre y Dónde cantan las ballenas. Sara, bienvenida a Universo No Apto y muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por convidarme a este universo. Me emociona mucho esta charla, reencontrarme con ustedes y bueno, listo para que arranquemos. Pues es un placer tenerte. Bueno, yo te pregunto, para quienes amamos la literatura, se convierte en una forma de esperanza. Es como un refugio en el que nos encontramos con mentes de otros lugares y otros tiempos, con las que probablemente tengamos muchas cosas en común o en las que encontramos nuevas formas de ver la vida y de entender mejor la humanidad. Leer es también una forma de viajar y de vivir. Me encantaría que nos contaras sobre el papel de la literatura en tu vida, sobre todo porque llevaste una historia tan dolorosa como la muerte violenta de tu padre y lo que significó para tu familia a convertirse en literatura. Entonces, si nos puedes hablar de cómo novelar esa historia real tan llena de dolor, qué cambia después de hacerlo, cómo seguir a contar otras historias después de esa tan íntima. Ujú. Bueno, en realidad, como la importancia de la literatura en mi vida está incluso desde muchísimo antes de haber dado el paso de escribir. Y es cuando era lectora. Mi vida como lectora se inició relativamente rápido y fui una lectora como muy voraz desde muy chiquita, pues por muchas razones. Una, porque vivía en las afueras de la ciudad y entonces en esa época era muy raro vivir como tan lejos, y yo recuerdo que nadie de mis amigas iba hasta allá porque a todo el mundo le parecía pues súper lejos. Entonces yo no tenía amigas, como vivía en una finca no tenía vecinos porque nadie vivía en ese lugar todavía, éramos como los primeros que nos habíamos asentado en esa parcelación. Y segundo, pues porque todos mis hermanos eran hombres, entonces no siempre tenía interlocutores válidos para mis juegos y mis intereses. Y yo como llenaba como ese vacío de compañía, yo siempre lo llené leyendo. Entonces, por eso te digo que desde ese momento ya la literatura ocupaba un lugar súper importante en mi vida. Luego ocurrió otra cosa y fue cuando el asesinato del papá, pues para mí es muy claro que durante ese momento en particular la literatura fue mi soporte. Yo en esa época, como que siempre que estaba triste o siempre que sentía, ay, que no podía más, que las cosas estaban muy difíciles, que la vida no era lo que yo esperaba, que las cosas habían tomado un rumbo como tan inesperado, eh, mi, yo siempre lo que hice fue como acudir a los libros, y yo lo hacía porque sentía una gran esperanza cuando estaba leyendo. Me daba cuenta de que a los personajes de las novelas también les pasaban cosas y que pese a las adversidades todos lograban salir adelante y sobrellevar sus vidas. Y eso para mí a los 11 años, como darme cuenta de eso, fue un mensaje muy esperanzador. Entonces yo tengo muchísimo que agradecerle a la literatura. En esa época tuve unas temporadas de insomnio terribles, todas las sobrellevé leyendo. O sea, yo hoy en día pienso que sin la literatura en esa época, yo creo que me hubiera enloquecido. La literatura era lo que me sacaba de ese mundo, me hacía sentir tranquila, me hacía sentir muy acompañada. Entonces, por eso digo que fue importante. Y la otra razón por la que fue importante es porque desde esa época, pues realmente tomó como tanto protagonismo en mi vida, que en ese preciso momento fue cuando yo me empecé a preguntar, pues todos estos libros que yo estoy leyendo, pues estos libros, ¿de dónde salen los libros? ¿Quién los escribe? ¿Uno qué tiene que hacer para escribir un libro? O sea, esa pregunta siempre estaba
desde esa época en mi vida. Y ahí fue cuando reflexioné que claro que detrás de cada libro tenía que haber una persona que se sentaba y se craneaba la historia y la escribía. Y a mí me parecía lo máximo poder no ser solo quien estuviera al otro lado del libro, sino también quien creara la historia. Entonces yo creo que desde ahí como que se fraguó todo. Y otra cosa importante que quiero añadir, pues como para terminar, es que en esa época mi mamá tenía una muy buena amiga, su mejor amiga, que habían sido pues amigas desde el colegio, ella era bibliotecaria. Entonces miren pues la suerte mía, yo teniendo esa avidez por leer, mi mamá tiene esta amiga que rápidamente detecta esa avidez en mí, porque eso es lo que hacen los bibliotecarios, tienen un ojo muy grande para detectar quién está como ansioso de entrar a ese mundo. Y es que les digo, pues que yo llegaba a mi casa antes de unas vacaciones y yo encontraba no dos, tres libros que me había mandado la amiga de mi mamá, yo encontraba una cajada de libros. El ángel, se te apareció una impulsora de... Claro, además que eran libros que ella había seleccionado especialmente para mí, pues porque me conocía, porque sabía mis intereses, porque Qué luego de que maravilla. leíamos conversábamos acerca de lo que habíamos leído, entonces ella rápidamente detectó mis gustos y entonces no fallaba con los libros. Y como que la suma de todo eso al final pues fue definitivo ya en el paso siguiente, que me demoré un poquito más, pues, porque desde ahí a que escribí el libro, pues pasaron casi 30 años, pero les juro que en ninguno de esos años yo me olvidé de que lo que quería era escribir. Nunca, jamás, nunca, siempre año tras año decía, yo tengo que escribir, ¿cuándo será que voy a escribir? No puedo aplazar más escribir. Era como un pendiente que tenía en mi vida y lo aplazaba y lo aplazaba y lo aplazaba hasta que se le llegó el momento. Siempre pensé que me estaba demorando mucho y hoy en día creo que me doy cuenta de que lo hice en el momento correcto, de que la vida, los tiempos que nos pone la vida enfrente, así hay veces no los entendamos, al final se da uno cuenta de que son los correctos, de que tenían que pasar esos 30 años, de que yo tenía que reflexionar sobre esa historia, de que tenía como que vivir todas esas cosas. Entonces, esa fue la razón por la que nació ese libro. Sara, Maravilloso. y el paso por la escuela de escritores, ¿en qué momento llegó? ¿El periodismo ayudó para luego encontrar de manera definitiva esa posibilidad de dedicarte a la escritura? ¿O cómo fue esa transición hasta poder decir, listo, cambio mi vida, dejo este trabajo, me concentro en otras cosas? Ujú. ¿Cuándo llegó Mira, ese clic con la escritura? sí, mira, yo el paso por la escuela de escritores, yo siempre supe que era un paso necesario. O sea, yo siempre sabía, si yo me quiero dedicar como en serio a esto, pues lo voy a hacer bien desde un principio y voy a hacer como la tarea completa. Y sino que, claro, pasaban los años y lo aplazaba y cuando tenía el tiempo no tenía la plata y cuando tenía la plata no tenía el tiempo porque tenía muy claro que no lo quería hacer aquí en Colombia, que quería tomar distancia de mi familia, del país, de todo, para poderme, pues para poderme como sentar a escribir tranquila, pues como en un entorno más resguardado. Entonces, digamos que siempre estuvo ahí, que ese paso había que darlo, sino que es que lo fui aplazando. El periodismo fue importante, sí, yo, mira, a pesar de que yo casi nunca hice periodismo escrito, porque extrañamente a mí siempre me ofrecían era trabajos en televisión, pese a que yo tenía tan claro que lo que quería era escribir. Hoy en día reconozco en el periodismo que me dio, claro, me dio la capacidad de síntesis, la capacidad como de buscar historias y de verle incluso las posibilidades a las historias. Yo suelo decir mucho incluso que el periodismo me hacía sentir muy frustrada porque a veces encontraba como historias que yo pensaba que eran muy buenas y en mi interior yo pensaba, ay, si yo le cambiara esta cosita o le metiera aquí esto, sería una historia buenísima. Total. Cosa, sí, Si cosa que pudiera obviamente añadir pues, no se algunos puede. elementos. Sí, sí, exacto, cosa que obviamente pues no, ni hice pues porque sé que no se puede hacer, pero eso me llevaba todavía a añorar más estar como en el plano de la literatura, donde podía usar cosas de la realidad y podía mezclarlas con fantasía y podía imaginarme cosas, o sea, es que el estadio de la literatura para mí era, sí, era demasiado ideal. Sí. Entonces, sí, digamos que al periodismo le debo, sí, la claridad, le debo sí, ese aprender a ser muy concisos, eso es supremamente importante para lo literario, pero supremamente importante, decir como lo preciso, con las palabras precisas, no adornar las frases ni los textos con un montón de palabras que sobran, como la economía del lenguaje, eso para mí fue fundamental. Entonces sí, digamos que yo le debo mucho al periodismo también.
Bueno, y precisamente ahí que decías que siempre te tentabas hacia esa parte más creativa, hay una cosa que a mí me encanta de tus textos y con lo que me identifico muchísimo, y es la pasión por la naturaleza, esa sensibilidad frente a los detalles maravillosos, pero pues que tantos en este mundo lleno de pantallas y de afán como que ya ni ven, pero yo encuentro en tus textos, no solo en las novelas, sino en lo que escribes en Instagram y todo, encuentro como esa sensibilidad por los detalles de la naturaleza, de los animales, los colores, todo. Entonces, ¿cómo ha sido la naturaleza de inspiración para tus historias, para construir atmósferas, para crear un montón de emociones dentro de esos textos que construyes tú? Y si también ves una especie de símbolo de la esperanza en esos detalles en este mundo en el que hay tanto dolor. Ujú. Sí, en efecto, pues es claro, el que me haya leído desde mi Instagram hasta las novelas, es clarísimo, pues que el tema de la naturaleza es absolutamente importante para mí. La razón, pues por lo que les dije en un principio, porque yo crecí en una finca, yo crecí rodeada de plantas, crecí rodeada de animales, crecí con una mamá para la que si una enredadera se metía por la ventana, pues entonces en vez de cortarla el brazo de la enredadera, esa ventana no se podía volver a cerrar nunca más. Y si los cuernos en los corredores se expandían más de la cuenta, entonces la solución era no volver a pasar por el corredor, pero jamás de los jamases, ni quitar un cuerno, ni quitarle hojas, ni nada. Entonces, como que en casa era, sí, todos éramos en general muy adoradores de la naturaleza. Pues mi mamá era como la principal y yo creo que fue la que más le copié a ella. Y mi vida, pues mi infancia, pues es que vea, pues en esa finca había una quebrada y nosotros nos bañábamos en la quebrada. Yo incluso antes de irme al colegio, yo a veces me bañaba en la quebrada en vez de bañarme en la ducha. Y eso para mí era lo máximo. Y pasaban como muchas cosas que eran muy atípicas. Total que yo, pues como medio menciono en cómo maté a mi padre, yo llegaba tarde al colegio todos los días, pues porque imagínense lo que era sacar a 5 niños de esa finca y meterlos en un carro y coger la autopista para ir al colegio. Y yo cuando me montaba en el carro ya había pasado que un caballo se fue al estanque, ya había pasado que la gallina recién ese día tuvo pollitos, ya había pasado que ese día nos bañamos fue en la quebrada, ya había pasado que el carro se encunetó en los rieles porque había llovido mucho la noche anterior. Es decir, yo llegaba al colegio y habían pasado un millón de cosas como consecuencia de vivir en la naturaleza, porque eran cosas que a mis compañeras no les ocurrían. Entonces, es más, a mí me daba hasta pena contarlas. Yo siempre decía, no, no, había mucho taco, se pinchó la llanta, porque a mí me daba pena pues contar todas esas cosas que me habían pasado. Entonces, digamos que yo crecí un montón con eso y yo no puedo sacarme la naturaleza de mi escritura porque es que yo siempre pongo el ojo Siempre en las está cosas de ahí. la naturaleza y la razón es porque yo ahí encuentro todas las respuestas. En la naturaleza tú ves más palpable, por ejemplo, el paso del tiempo o si tú te quedas viendo un río, entiendes que ese fluir se parece mucho al fluir de la vida o si te acostumbras a mirar el cielo estrellado comprendes un montón de cosas sobre lo inmenso que es el universo y lo chiquitico que es uno. Entonces yo siempre he dicho que allí están todas las respuestas, sembrar un árbol y esperar a que crezca, te enseña un montón de cosas desde la paciencia, desde el esperar. Entonces digamos que eso siempre está ahí porque es muy natural en mí. Y también la uso, como muy bien dices, como símbolo de esperanza, porque yo en efecto pienso que la naturaleza primero funciona literariamente como metáfora, pues porque es muy útil para explicar muchas cosas, porque como les dije, casi que toda la vida también pues el día a día de los humanos se puede reflejar muchas de las cosas en la naturaleza, como los conceptos que les expliqué del tiempo, del fluir, de morir y renacer y ese tipo de cosas. Y como metáfora, la naturaleza funciona muy bien literariamente, le ayuda, es como una herramienta del escritor para explicar un montón de cosas que de otra manera sería muy tedioso explicar. En cambio, a través de la naturaleza yo encuentro unas imágenes muy potentes, muy poéticas, muy líricas y hacen parte como del tipo de literatura que yo quiero hacer. Entonces me casa perfecto lo que quiero decir con esa herramienta que tengo de la naturaleza. Entonces, por eso es que la uso tanto y por eso es que está y estará, por supuesto, muy presente en futuros textos. Y así como está la naturaleza muy presente, también creo que está la familia como concepto, la familia como base, como unión o como desunión también. Y quería preguntarte, Sara, ¿cómo defines para ti misma la familia? ¿Qué es la familia en tu vida? Sí,
Mira, es verdad que el tema es muy presente, pues tiene que ver por el hecho, primero, de que tengo una familia, como todo el mundo, pero tengo una familia muy grande y al ser tan grande y somos todos tan diferentes y entonces estoy como en un micro universo donde prácticamente hay de todo. La familia, mira, yo he tenido como muchas reflexiones en torno al tema, pues porque la escritura de las dos novelas, casualmente allí el tema de la familia es muy potente, me obligó a pensar un montón sobre el concepto de familia y me llevó incluso a conclusiones pues, que yo no había sacado antes y que a lo mejor no son las que todo el mundo espera, porque yo sí creo que la familia es algo que nos han vendido como muy sagrado, como muy intocable, como que la familia no se puede cuestionar, como que uno tiene que aceptar el papel que le tocó en su familia. Y yo durante la escritura de los dos libros, mi reflexión es que no, que la familia es una institución que tendría que poder cuestionarse y de hecho cuando no se hace, yo sí que creo que la familia deviene en una institución muy violenta. Y estoy hablando como de violencia soterrada. Lo que pasa es que aquí cuando uno dice la palabra violento, pues todo el mundo se imagina sangre, todo el mundo se imagina heridas, y no, yo creo que hay igualmente violencia en el niño al que le dicen, usted tiene que ser el hombre de la casa, por ejemplo, cuando falta Sí, el papá. Y digo, total. no, ¿por qué? Uno no tiene que ser el hombre de la casa si apenas es un niño y no quiere ser el hombre de la casa, ¿cierto? O cuando se espera, por ejemplo, no, es que hay que tener una niña para que cuide a los papás cuando estén viejos y cuando estén enfermos, y no, y si las mujeres no son las que quieren asumir esos roles de cuidado, porque son roles que todos deberíamos compartir. Entonces son ese tipo de cosas que yo creo que son violentas y que deberíamos cuestionar. Y creo que eso degeneraría en familias mucho más felices y mucho más equilibradas. En mi caso, mira, en cómo maté a mi padre, por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo ese libro, para mí fue súper doloroso ver muchas cosas de mi propia familia que no había visto, porque es que es muy incómodo Sí. analizar y descubrir cosas que a uno no le gustan de la propia familia de uno. Y eso tiene que ver, yo lo conecto con el famoso qué dirán, pues que en Latinoamérica es tan importante y en Colombia ni les digo, entonces todas las familias tienen que ser perfectas porque es que qué dirán los vecinos o qué dirán las otras ramas de la familia o qué dirán los que nos conocen. Y entonces yo creo que eso, pues no cuestionarse eso y darle mucha importancia al que dirán, ay no, yo creo que eso es muy perjudicial. A mí definitivamente hubo cosas que no me gustaron, hubo cosas que me dolieron, pero hoy en día me agradezco mucho haber hecho el ejercicio de esculcar en esa herida y como de mirar qué había dentro de mi propia familia, qué cosas no me gustaban. Eh, y fue súper doloroso y muy necesario para escribir, pero también fue muy revelador. Y yo creo que la invitación es a que todos de vez en cuando demos como un revisón a nuestra propia familia para ver cómo son esos papeles y cómo se están haciendo las cosas. Y debe ser completamente saludable hacerlo, reflexionar, pero una cosa es reflexionar, conversar con su propia familia, conversar con uno mismo sobre ese entorno en el que vive, y otra muy distinta es publicarlo y que además se convierta en un éxito. ¿Qué Sí, pasó con tu familia después de esa publicación? ¿Cómo quedaron las cosas después o todos sí, entendieron lo que sí. querías expresar? Sí, mira, con el tema de la reflexión, en estos días te voy a compartir una anécdota. Tengo un muy buen amigo que quería escribir algo autobiográfico también y me estaba haciendo precisamente esa misma pregunta. Él tenía pues como una situación muy compleja también dentro de su propia familia, una situación de la cual pues nadie hablaba, porque como les dije ahora, pues el que dirán, qué van a decir si exteriorizamos esto, pero él quería escribirla. Entonces yo le dije, vea, si a usted le duele esa situación y le importa tanto como para tener la pulsión de escribirla, pues prepárese, porque vivirla es duro, pero escribirla es peor, porque si usted pretende escribir eso, va a tener que pasar por un proceso de reflexión súper profundo, donde no se le quede ninguna arista por fuera, y va a ser un proceso obviamente muy doloroso, donde seguramente no lo va a dejar a usted bien parado o ni siquiera a los demás miembros de la familia, pero si lo quiere escribir, tiene que hacerlo. Y si no está dispuesto a hacerlo, entonces a lo mejor no vale la pena escribir esta historia en este momento, a lo mejor requiere darse un tiempo antes de dar el paso de escribirlo. Entonces eso es lo primero. En mi caso, digamos que yo lo escribí
un poco muy ingenuamente, porque cuando yo empecé, esos en principio eran como textos muy sueltos, y cuando yo los escribí, los estaba haciendo pues como al margen del máster que estaba cursando, y los estaba haciendo un poco para mí, un poco pensando en que qué bueno que la historia del papá no se diluyera, pues el día dado que mis hermanos, ni yo, ninguno quiso tener hijos. Entonces yo decía, pues la figura del papá apenas nos muramos nosotros, va a llegar hasta ahí, qué bueno dejarla escrita en algún lado y que de repente, pues como que no se borre. Me daba como tranquilidad saber que la iba a tener escrita y no se iba a borrar. Pero inicialmente eso no iba a publicarse, ni pretendía hacer una novela, ni nada. Luego, pues las cosas como que cambiaron el rumbo, y yo sin proponérmelo, eso fue agarrando cara de novela, y después sin proponérmelo resultó que apareció quien lo iba a publicar. Y ya cuando era un hecho que se iba a publicar, ahí fue donde caí en cuenta, ay, yo no he contado en mi casa que yo estaba escribiendo esto. Y ya estaba como muy avanzado el tema de la publicación, y pues bueno, ya como que me armé de valor, y un domingo pues que nosotros solemos almorzar juntos, les solté la bomba y todos se quedaron sorprendidos, pero yo creo que no les extrañó, pues porque todos sabían que yo quería escribir, todos sabían que me había ido a escribir. Durante el máster me habían leído un par de textos y se habían dado cuenta de que eran autobiográficos, entonces yo creo que no les sorprendió. Y a mí me pareció muy bonito de parte de ellos que, pese a que les advertí que todos los había nombrado con nombre propio, que todos aparecían allí, a mí ninguno, ni de mis hermanos, ni de mi mamá me dijo, ay, no, pero espere, muéstreme ese manuscrito, ¿usted qué va a publicar? ¿Cómo así que aparece mi nombre? A mí nadie me pidió manuscrito, a mí nadie me pidió nada. Todos leyeron la novela a la par con el lector de a pie. Y para mí les digo que fue bonito porque fue como un acto, pues sentí que era un acto de confianza muy grande hacia mí, pues como me habían visto toda la vida leyendo, y con la terquedad de yo quiero escribir, y toda la vida como con ese discurso que ya empezaba a ser gastado y no pasaba a la acción. Entonces para ellos yo creo que sí, fue como un acto de confianza muy grande. Y luego cuando tuvieron la oportunidad de leerlo, yo creo que fue muy bonito para todos. Yo creo que fue súper bonito, creo que fue muy sanador, que la novela resultó no solo sanadora para mí, sino que a ellos les fue muy grato ver mi punto de vista, que ojo, difieren muchas cosas del de ellos. Mi hermano mayor me vive diciendo que soy muy mentirosa, que él se acuerda de ciertas partes de la novela, que él se acuerda de cosas distintas, y yo le digo, ay no, pues yo me acuerdo de esto y por eso fue lo que escribí, escriba usted la suya, si usted quiere, tiene un punto de vista distinto, bien pueda y escribe su parte. Pero pues salvo pues de esas que son por demás pues tonterías, yo siento que la novela nos ayudó nos unió mucho como familia, ¿saben? Y eso es muy bonito de la literatura, y nos ayuda a encontrarnos, otra vez en esa historia a la que le habíamos huido tanto, y en torno a la cual hubo como tanto silencio durante toda la vida, pero esta vez nos unió en torno como a la alegría de que yo estaba logrando algo que quería, o sea, desde un sitio completamente diferente al dolor. Y gozamos mucho. Después, cuando empezó la promoción, que hubo que buscar fotos, todos me ayudaron a buscar fotos, y buscaron en sus propios archivos, y resultaron un montón de fotos bonitas de cuando éramos niños, y de repente estábamos hablando con mucha tranquilidad y mucha ilusión de esas fotos, y de te acordás de esto, te acordás de lo otro. Y eso para mí fue inmenso, les digo. O sea, creo que el libro me ha traído como muchas satisfacciones y muchas alegrías, y esos momentos fue una de esas alegrías. Entonces, sí, creo que salí bien librada de esa Sí, muy irrupción bonito conocer autobiográfica, sí. esa parte de la historia, porque creo que también lograste eso que nos estás diciendo a partir de dejar a un lado ese pudor, que es un tema también en los escritores. Bueno, en una columna, Sara, de No Apto, yo hablé sobre dos situaciones que me impresionaron. Un hombre al que le dispararon, pues que pues no lo hirieron siquiera, pero le dispararon en Medellín cuando salió a correr y cruzó un paso peatonal sin esperar a que pasara un carro. Y también la muerte por hipotermia la semana pasada del Ujú. fotógrafo francés de 84 años que se cayó en una calle de París, y pues bueno, nadie lo ayudó y pasó 9 horas tirado en un andén inconsciente. Eso para mí son símbolos de cómo se han arraigado en nosotros de una manera horrible, la indiferencia y la violencia. Me gustaría mucho saber tú qué piensas sobre la paz. No pregunto sobre política, sino simplemente cuál es tu visión de la paz, pues en Colombia, y a partir de lo que has vivido, cómo nos podemos perdonar y cómo podemos contribuir a la paz y a la compasión desde las historias que contamos.
Ujú. Yo creo que para lograrlo, eso tiene que pasar definitivamente por la exposición de las historias. Porque mira, nosotros, pues nosotros somos como de una generación supremamente violenta, donde vivimos un montón de cosas. Yo soy una de las que tengo la teoría de que de esa época terrible de los 90 de Medellín, yo creo que no hubo una sola familia, pues que no hubiera sido tocada de alguna manera. Y sin embargo, yo hoy en día me pregunto, ¿dónde están esas historias? ¿Sabes? Yo pienso que la violencia en Colombia se ha narrado como de manera muy general. La época de la violencia de Medellín se narra de manera muy general y siempre pasa por Pablo Escobar y siempre pasa por las bombas y siempre pasa pues por estas cosas que yo sé que desde los medios de comunicación gustan mucho, pues porque eso genera mucho morbo y a la vez genera mucho lector y el lector es muy ávido o el televidente pues como de ese tipo de narrativas. Pero yo siento que las narrativas, lo que ocurrió en la vida privada de las familias de esa época, eso no se ha narrado, eso es lo que yo digo, ¿dónde está? Tendría que haber otras 1000 como maté a mi padre, porque yo estoy segura, como les dije ahora, de que estamos llenos de historias. Y la forma como de que esta sociedad avance y que salgamos de ese bucle tan violento y de que nos reconozcamos y de que seamos una mejor sociedad pasa por la empatía y esa empatía solo se logra cuando conocemos la historia del otro y somos capaces de reconocernos en el otro. Entonces pues yo ahora me doy cuenta de que con la publicación de mi novela, y les digo que me doy cuenta porque hoy en día con las redes sociales es como muy fácil tener acceso a que los lectores te contacten y te cuenten sus propias cosas. Les digo que yo recibo tal cantidad de mensajes, pero tal cantidad de mensajes de alguien que leyó el libro y de alguna manera recordó su propia historia y me la quiere contar simplemente porque siente que nunca ha tenido el espacio para hacerlo o porque pensó que no era importante, porque la violencia estaba tan normalizada en esa época, pues que de repente que uno le mataran el papá no era importante ni grave porque había otros miles de familias con la misma problemática. Entonces yo sí creo que esos espacios no los debemos y que todo, porque finalmente la sociedad de que se compone de todas esas familias que tienen todas esas pequeñas historias que a lo mejor no se han visibilizado. Entonces, si queremos una mejor sociedad, tenemos que ir a la base y la base es la familia y la base son esas tragedias pues, que poblaron las familias de todas las épocas, pero yo digo que principalmente de esa época. Entonces sí nos debemos más historia, nos debemos más narrativas, nos debemos escucharnos más, porque cuando nos escuchamos se genera empatía y solo a partir de la empatía podemos llegar a la armonía, pues, y a la paz y lograr como tener, no sé, un mejor país, o por lo menos más llevable, más llevadero. Pues Sara, todo eso que nos cuentas es valiosísimo porque uno en la propia conversación en el podcast, oyendo esos detalles detrás de las historias, también genera esa identificación con el otro de la que hablabas y claro, de ahí surge la empatía y una base tan importante para la paz que tanto necesitamos. Entonces, pues te agradezco muchísimo y te agradecemos desde Universo No Apto esta conversación tan valiosa que estoy segura de que a muchas personas les va a gustar y las va a inspirar. Tati, sabíamos que iba a ser un episodio maravilloso. Completamente, y yo aprovecho en esta ya despedida y cierre del podcast para decirle a Sara que incluso se lo escribí de manera privada antes, me había resistido a la lectura del libro de manera deliberada, lo tenía en mi casa y no lo quería leer porque sabía lo que me iba a enfrentar, conocía un poco la historia, pero además sabía que era el momento para tener una conversación conmigo misma y llorar a mis propios muertos y enfrentarme a eso que dice Sara, a darle valor, porque a veces pensábamos que eran solo números en medio de tantas tragedias que teníamos en nuestro país. Entonces Sara, con su escritura tan honesta y tan bonita, me ayudó a liberarme un poco y a soltar algunos pesos. Se lo agradecía en privado y ahora lo quiero hacer en público. Y por supuesto, gracias Sara por acompañarnos en este espacio Universo No Apto. No, muchas gracias a ustedes por generar estos espacios de encuentro donde se puedan hablar de estas cosas que, repito, son súper necesarios, son súper necesarias estas conversaciones y bueno, no, que vengan muchos invitados y muchas reflexiones más en torno a estos temas. Muchas gracias por haberme tenido en cuenta y por este espacio y esta charla. Muchas gracias a ti, Sara. Pueden seguir a Sara en Twitter y en Instagram como @sarimillo y a No Apto como @noaptoco. Nos oímos muy pronto en el tercer episodio de Universo No Apto.